Bueno, en primer lugar vamos a hablar del arte. ¿Qué es el arte? Es un acto capaz de hacer públicos sus emociones, pensamientos y posturas con técnicas y formas. Así podemos entender por qué en muchos países el arte es una parte fundamental de su cultura. Por ejemplo, acá en Argentina el tango es una expresión artística. Bueno, ahora vamos a hablar del arte como hecho social. Los seres humanos somos por naturaleza artistas. Por ende, el origen del arte comienza con el origen de la humanidad. El arte ha servido como medio, forma y fuente de expresión. El arte se considera como una formidable herramienta de denuncia social. Por ejemplo, los artistas con sus obras apelan a los sentimientos más profundos del individuo para que desarrolle la capacidad de ponerse en el lugar de alguien. Para que sea empático, es cualidad que nos hace humanos y nos diferencia de los opresores. Bueno, ahora vamos a hablar un poco qué son los lenguajes artísticos. Bueno, entendemos por lenguaje artístico aquel que utiliza un medio específico para expresar y representar ideas y sentimientos estéticos, como por ejemplo la música, está el arte visual, el teatro, la expresión corporal, la danza, la literatura, es decir, la palabra. Estos son distintos lenguajes artísticos que encontramos en las escuelas. Bueno, la literatura está vinculada con prácticas de lenguaje. Se relaciona de alguna forma con el arte. Estas son prácticas de lenguaje que tienen que ver de cómo nos comunicamos. Entonces, cuando hablamos de la palabra, se refiere a la literatura, sea que desde el arte se enseña todos los lenguajes artísticos. Pero el de la literatura no. Es más, la literatura queda como relegada o apartada de prácticas de lenguaje. Bueno, vamos a hablar un poco de Augusto Boal, conocido por el desarrollo del teatro del oprimido. Método y formulación teórica de un teatro pedagógico que hace posible la formación social. Pensando en la interacción social, Augusto Boal ponía al espectador desde otro lugar, del oprimido, refiriéndose al excluido. Por ende, si hay hay un oprimido, hay un opresor, ¿no? Es por eso que Boal piensa una manera de hacer arte para nuestra clase, trabajadora y oprimida y explotada. Así que la transformación social a la que apunta es que nosotros podemos transformar nuestra realidad social. La única manera de transformar su realidad es que transforme la realidad social del oprimido. Entonces, ¿qué rol cumple la palabra? Bueno, Augusto Boal va a hablar de que los seres humanos tienen dos tipos de pensamientos que son: el primero, los pensamientos sensibles. Estos nos permiten conocer todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Él va a decir que desde que el bebé está dentro de la panza de la madre y después de nacer, nuestros conocimientos tienen que ver con lo sensorial. Por ejemplo, el bebé sabe que es la madre por el olfato, entonces todos sus primeros conocimientos tienen que ver con lo sensorial. Lo que no nos va a permitir es que todo ese conocimiento tenga que ver con lo sensorial y la percepción, ya que ese pensamiento sensible es rápido e instantáneo. Bueno, el segundo es el pensamiento simbólico. Es cuando uno va creciendo, trae ese lenguaje, pone en palabras los objetos. Augusto Boal hace una construcción de que estas palabras tienen tanta fuerza que se termina convirtiendo en leyes burócratas. Es decir, las trabas que hay hoy en día, ya sean papeleos o a veces archivan los expedientes y demás. El autor va a decir que va terminando siendo dogmas, que solo puede anular con la creatividad utilizando los mismos medios que usaron para responder a esos dogmas. Por ende, el dogma no se discute, es una verdad única y absoluta. Por eso tenemos que romper con ese dogma. Quedando claro entonces, la palabra es una disputa de poder. Por eso Augusto Boal, en la estética del oprimido, está hablando de nosotros que pertenecemos a la clase trabajadora. Por eso el uso de las palabras tiene una carga importante. Comparándolo con Paulo Freire, también va a concordar con Augusto Boal en cierto punto. Por ejemplo, la pedagogía del oprimido, cuando dice que los educadores deben asumir una postura revolucionaria
pasando a concientizar a las personas de la ideología opresora, teniendo como compromiso la liberación de las clases oprimidas. Bueno, en los videos de Liliana Bodoc, lo que he visto de que ella habla de la palabra. Ella va a decir que el mundo de cada uno empieza y termina con su lenguaje. No se trata solamente de la cantidad de palabras que manejamos, sino que se trata del uso que le damos al lenguaje. Porque nuestras palabras pueden denotar, aludir y adornar, pero también pueden obrar, ungir y transformar. Entonces, el principal valor que debe de sostener el arte es su posibilidad de actuar sobre lo real. Así que esto lo podemos comparar al pensamiento de Augusto Boal, cuyo objetivo es devolverle a las personas la capacidad de reflexionar de manera crítica sobre la realidad que los rodea, buscando a través de herramientas artísticas la posibilidad de generar esperanza para el cambio social.